Muy buenos días, cordial saludo. Para este día vamos a hablar sobre la unidad 1, tarea 2, identificar. Nuestros compañeros serían Cristian David, Diana Acosta, Ever Cualcialpú, Darlington Benavides y mi nombre es Edwin López. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo manejaría la situación con la familiar del paciente? La clave de ese tipo de situaciones es la ayuda de los dos padres. Es fundamental para la realización de un correcto estudio de Kabum faringeo. Mantenerse tranquilos, lo primero que debemos hacer es dialogar con los padres y explicarles lo que va a suceder durante la toma del estudio. Al igual, si el niño no se logra quedar quieto, y continuar con sus movimientos, se le solicitará al padre que nos brinde de su colaboración, sosteniendo la cabeza del niño con una mano en el mentón y la otra en la parte por encima del cráneo, sin obstruir las visibilidades de las partes anatómicas que deseamos observar en la radiografía. Y la madre ayudará a tranquilizar al menor. ¿Qué dosis o técnica utilizaría para el diagnóstico correcto? Es una prueba no invasiva y que no requiere contraste para la realización de una radiografía con una proyección lateral de cráneo y cuello. Para ello, el paciente se ubica la boca cerrada para obligar al niño a respirar por la nariz y conseguir el contraste entre la densidad del aire de la nasofaringe y la densidad del paladar blando y tejido enoideo con el cuello extendido, ¿no? Un QB de 65 a 60 y un MAS de 2.5, un foco fino de 100 centímetros. Si el paciente poco o nada colabora en el procedimiento, lo posicionaría en hiperrestensión, en flexión, dada la laxitud de los tejidos blandos del niño, y para limitar el movimiento se utilizaría inmovilizadores de movimiento o correas de fijación. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Trenton Alexander Unagues y voy a continuar con la tarea de identificar. El paciente y el familiar requieren algún tipo de protector, argumentar por separado. Bueno, los padres de familia deben protegerse con chaleco o delantal plomado y protección tiroidea. También, obviamente, el paciente se utiliza protectores gonodales, ya que sus células en desarrollo son sensibles a los efectos de la radiación. Antes de comenzar cualquier estudio, esto es muy importante, en una sala de radiografía se debe garantizar el uso de los elementos de radioprotección plomados ya mencionados anteriormente, y obviamente también lentes de protección y protectores tiroideos y gonodales, como los mencioné hace un momento. Bueno, ¿cuáles son los estudios más solicitados infantes y niños para realizar con radiografía convencional? Anexa imágenes y explica de ellos. Bueno, primero les voy a explicar. En estas etapas de infancia, los estudios más solicitados son los que serán por fracturas y dislocaciones. Los rayos X de los huesos, de alguna manera la radiografía de tórax. Este examen comúnmente es para evaluar el diagnóstico, como una neumonía, enfermedades por vías respiratorias, anormalidades del crecimiento y objetos extraños inhalados por vía oral. En la primera imagen observamos una fractura de cartílago. Esto afecta al crecimiento. El crecimiento son los factores más graves, ya que pueden tener repercusión sobre el crecimiento del niño. En esta segunda imagen, la fractura de rodete. Es una fractura incompleta, se localiza en el hueso con diáfisis finas como antebrazos y clavícula y es menos frecuente en la tibia y en el fémur. En esta tercera imagen, la fractura de clavícula. Son muy frecuentes, se localizan en el 90% en el tercio medio de la clavícula. Se producen más que todo por caídas sobre el hombro. En esta última y cuarta imagen observamos un cuerpo extraño en el tórax. Esta es una radiografía de tórax, que este objeto se encuentra alojado en el bronquio izquierdo. Bueno, el segundo paciente se encuentra ubicado en la unidad pediátrica
con diagnóstico de neumotórax y requiere una radiografía de tórax. ¿Qué proyecciones se deben realizar las cuales garanticen un diagnóstico confirmatorio? Aquí podemos observar una radiografía de tórax. Para garantizar el diagnóstico se realiza una radiografía anteroposterior, ya que estamos en una unidad de cuidados intensivos y vamos a utilizar un estudio portátil. Se hace una aspiración posicionada al paciente verticalmente para lograr una imagen de las bases pulmonares. En esta imagen, la proyección más utilizada y básicamente en radiografía torácica, unas de rayos índice en el paciente por la espalda para disminuir la sombra del corazón al acelerarlo a la placa receptora. Muchas gracias, le doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Cristian David Pantoja, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imagen Diagnósticas en la ciudad de Paz, Nariño. Hoy vengo a explicar 3 preguntas de la fase 2 del curso de pediatría. La primera pregunta es cómo garantizar el menor uso de radiación durante un procedimiento. Bueno, para tomar una proyección se debe tomar en cuenta el peso y tamaño del paciente. En este caso, si son niños, debemos tener más precaución, ya que basándonos en estos aspectos podremos tomar una buena imagen. Tanto así que el personal médico y el radiólogo no salgan afectados por el exceso de radiación. La segunda pregunta es: ¿se quiere cambiar de posición al paciente, el cual se encuentra intubado? ¿A quién se debe solicitar ayuda? ¿Y cuál es la técnica de kilovoltaje y miliamperaje más adecuada para este tipo de estudio? Bueno, en la unidad de pediatría existen profesionales calificados para este tipo de procedimientos. Así que siempre va a estar presente el médico, la enfermera superior y el personal de terapia respiratoria. Si este procedimiento se realiza en la unidad de neonatos, el personal de radiología y demás personal calificado va a estar ahí presente con todo el equipo para poder llevarlo y traerlo a la unidad de neonatos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la técnica de kilovoltaje y miliamperaje más adecuada para este tipo? Bueno, la técnica más adecuada del kilovoltaje sería entre 20 y 25 y el miliamperaje sería entre 25 y 30, ya que no podemos excedernos en el nivel de radiación que vamos a aplicar, porque esto traería consecuencias más adelante y dañaría las células de nuestro cuerpo. Buen día, mi nombre es Diana Carolina Costa, del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación voy a hablar de la pregunta 10, 11 y 12. ¿Listo? En la pregunta 10 dice: adicionalmente realice una tabla indicando qué nombres reciben los pacientes, la cual abarque de los 0 a los 18 años. ¿Listo? Aquí observamos nuestra tabla de edades de pacientes pediátricos, donde se denominan neonatos de 0 a 1 mes, lactantes de 29 días a 24 meses, infantes de 0 a 6 años, niño de 6 a 12 años y adolescentes de 12 a 18 años. En la número 11, ¿listo? Trabaje sobre esa tabla y según edades debe indicar qué proyecciones, posicionamiento y técnica utilizar para realizarle radiografía de tórax. Para la edad de 0 a 7 días o de 0 a 28 días se va a utilizar una proyección AP, posicionamiento supino. En los parámetros técnicos vamos a utilizar 50 kilovoltios y miliamperios segundo 1. En la edad de 1 a 12 meses y de 12 a 24 meses se va a utilizar una proyección AP. Se debe colocar al paciente en posición de cúbito supino. En los parámetros técnicos se va a utilizar 60 kilovoltios, miliamperios segundos 1. En la edad de 3 a 5 años y de 6 a 11 años se va a utilizar una proyección PA y lateral. Se va a colocar al paciente en posicionamiento en bipedestación lateral. Se debe apoyar el lado izquierdo
y en la AP en bipedestación o en supino. Se va a utilizar 90 kilovoltios, miliamperios segundos 4. En la edad de 10 a 18 años se va a utilizar una proyección de PA y lateral. Se va a colocar al paciente en posicionamiento en bipedestación lateral, apoyar el lado izquierdo, AP en bipedestación y supino. Se va a utilizar 115 de kilovoltios, miliamperios segundos 4. Para el caso 2, paciente de 12 años con diagnóstico de dismetría de miembros inferiores, a quien le solicitan rayos X de cadera, test de Farril. Para la pregunta número 12, ¿listo? ¿Qué proyecciones debe realizar las cuales garantice un diagnóstico confirmatorio? Se va a utilizar la proyección AP comparativa de articulaciones coxofemorales, la número 2 AP comparativas de articulaciones de rodillas y la número 3 AP comparativas de cuello de pie. En los estudios radiográficos observamos en la proyección 1 pelvis y los cuellos femorales. En la proyección número 2 observamos las articulaciones de rodilla. En la proyección número 3 se observan la toma para cuello de pie. Esas proyecciones se utilizan para pacientes cuando tienen para hacer estudios ya sea congénitos o por traumas. Mi nombre es Severino Alcocer Peña, soy estudiante de la Universidad UNAD, sede Palmira. El día de hoy les vengo a hablar sobre el trabajo de la radiación ionizante durante los procedimientos de pacientes, personal hospitalario y técnico en radiología. Para esta actividad hay que tener en cuenta unos elementos de protección personal, que son batas de plomo, gafas de plomo y en algunos casos zapatos de plomo. Para el paciente se le debe suministrar una bata de plomo y hay que colimar los espacios para que la radiación no sea esparcida. Para el personal de tecnólogo debe tener en cuenta unas gafas de plomo, unos chalecos de plomo y colimar muy bien el área para tomar la descarga ionizante. ¿Listo? Y lo que es el área de hospitalaria se debe contar con paredes de plomo y sensores que capten la descarga de ionizante, así para poder minimizar el riesgo de alteraciones en algunos pacientes. ¿Cuál es la técnica KV y más adecuada para este tipo de estudio? Tenemos en cuenta que se ubica el paciente entre el equipo de rayos X y la placa radiográfica. Este se pone de pie o acostado según la lesión del paciente. Una vez que el rayos X atraviesa la zona anatómica, puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Se explora en una imagen de escala de grises, se imprime en una película. Esta película se maneja con un chasis 1417, ¿ya? Tenemos un equipo, se tiene un KV de 55 a 60, un MAX de 2.5 y un foco de 15 cm. Para esta técnica se debe utilizar la posición. Qué pena, para estas posiciones y técnicas se debe utilizar una P comparativa de articulaciones coxofemoral. Se debe observar la articulación coxofemoral para el tercio proximal del fémur, la parte distal del ilíaco. Y también tenemos un AP comparativo de articulaciones de las rodillas. Y hay que tener en cuenta las densidades de aire, tejidos blandos
y tejido óseo. Muchas gracias.